El paraíso en la tierra sí existe, y esta es la crónica de por qué 3.500 estadounidenses se negaron a volver a casa. Soy James Thompson, corresponsal de CNN, y les aseguro que, después de esto, toda Norteamérica quedó en shock, preguntándose en un murmullo colectivo, ¿un país así de verdad existe? ¿Cómo es que no sabíamos nada? Esta pregunta, como una onda expansiva, recorre ahora mismo cada rincón de los Estados Unidos. Todo comenzó cuando más de 3.500 jubilados, la flor y nata de la alta sociedad norteamericana, abordaron 8 aviones charter con un destino que para muchos era apenas un nombre en el mapa, Perú. El propósito inicial era un simple y lujoso viaje de golf, una excusa para escapar de la rutina. Pero tras 6 días y 5 noches inmersos en la tierra de los incas, ocurrió lo impensable, lo que desafió toda lógica. En la sala de embarque del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, una marea de cabezas canas, hombres y mujeres de 70 y 80 años, se detuvo en seco frente a la puerta de embarque. Nadie, absolutamente nadie, quería dar un paso más. No quiero volver, susurró una mujer elegante, con la voz quebrada. ¿No podríamos quedarnos solo un par de días más? Esta imagen, tan surrealista como conmovedora, fue transmitida en vivo al mundo entero por nuestra cadena, CNN. En menos de 24 horas, el video superó los 10 millones de reproducciones. El impacto fue sísmico. Los vuelos hacia Perú se agotaron en cuestión de horas. El aeropuerto Jorge Chávez rompió su récord histórico de llegadas diarias. ¿Qué le sucedió a estos jubilados que solo venían a jugar al golf en los Andes? Esta es la historia, contada desde mis propios ojos, los de James Thompson, el periodista de CNN que viajó con ellos y lo documentó todo. El origen de esta odisea se gestó en una fría sala de juntas en la sede de CNN en Nueva York. Ese día, el aire estaba cargado con la testosterona de las noticias de peso. Mis colegas, periodistas veteranos con cicatrices de corresponsales de guerra, presentaban temas de rigor, el conflicto interminable en Oriente Medio, la enésima crisis económica en Europa. Yo, mientras tanto, aguardaba mi turno en un rincón, sintiéndome como un novato con una historia que parecía trivial en comparación. Cuando finalmente me tocó hablar, presenté mi propuesta. Una de las agencias de viajes de lujo más grandes de Estados Unidos estaba organizando un viaje de golf sin precedentes a Perú. Los participantes, 3.500 millonarios jubilados. La logística, 8 aviones charter. Mi editor en jefe, un hombre cuya paciencia era más delgada que el papel de un periódico, frunció el ceño. La temperatura de la sala descendió varios grados. Un colega sentado a mi lado soltó una risa burlona. ¿Unos viejos jugando al golf? ¿Eso es una noticia, Thompson? ¿O es que ahora hacemos publicidad para agencias de viajes? Expliqué con toda la calma que pude reunir. La mayoría de los asistentes son exeos de empresas Fortune 500, inversionistas de Wall Street, abogados de renombre. Personas que en toda su vida solo han vacacionado en Hawái, Escocia o Suiza. Lo que me intriga es por qué, de repente, todos a la vez, han elegido Perú. Pero mi jefe no parecía convencido. Si no tienes nada mejor que hacer, anda y échale un vistazo, me dijo con un tono de fastidio, casi como un despido. Al llegar al aeropuerto JFK, mi camarógrafo y yo nos encontramos con una escena que nos dejó boquiabiertos. 8 imponentes aviones de pasajeros, alineados en la pista como una flota invencible. En la cola de cada uno, ondeaba, vibrante y orgullosa, la bandera roja y blanca de Perú. Esto no era un simple viaje turístico. Era una declaración de intenciones, el escenario donde un país entero se disponía a demostrar su poderío. Me acerqué a entrevistar a un caballero de unos 70 años, vestido con una elegancia impecable. He oído hablar de la belleza de los campos de golf en el Valle Sagrado, cerca de Cusco, me comentó. Quería verlo con mis propios ojos antes de morir. Sin embargo, en su voz no había una pizca de emoción o expectativa. Sonaba más como si estuviera tachando un ítem de una larga lista de quehaceres. Otro, con una honestidad brutal, me confesó, si le soy sincero, no sé absolutamente nada de Perú. La agencia me lo recomendó. Con tal de que pueda jugar al golf tranquilo, me doy por satisfecho. Cuando el avión inició el descenso hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, pegué la cara a la ventanilla. La imagen de una terminal colosal, moderna y expansiva, construida sobre un terreno que parecía extenderse hasta el infinito, me impactó profundamente. En ese instante, tuve una premonición. Estaba a punto de aterrizar en un país capaz de hacer posible lo imposible. En cuanto se abrieron las puertas del avión, un nuevo mundo nos dio la bienvenida.
Dentro de la terminal, un letrero gigantesco, iluminado con los colores del arco iris andino, proclamaba: «Bienvenidos a Perú, tierra de la calidez andina». A pesar de que 3.500 pasajeros desembarcamos al mismo tiempo, no había ni rastro de caos. Todo fluía con una organización perfecta, como una coreografía orquestada por un sistema invisible y eficiente. Lo primero que nos recibió no fue una persona, sino un ejército de robots blancos y elegantes que se deslizaban silenciosamente por el vestíbulo. Uno se acercó a nuestro grupo y, con un acento inglés perfecto, dijo: «Welcome to Jorge Chávez Airport. How may I help you?» Un anciano, que cojeaba visiblemente, se detuvo frente a la máquina. El robot, al instante, detectó su dificultad, bajó su altura automáticamente y le preguntó con una voz amable: «¿Desea usted una silla de ruedas, señor? Podemos proporcionarle una de inmediato». La cara del hombre fue un poema de asombro. En menos de un minuto, un empleado del aeropuerto apareció con una silla de ruedas impecable. Aquello no era solo servicio, era la fusión perfecta entre tecnología de punta y la empatía humana más profunda. El control de migraciones fue un suspiro, apenas unos segundos a través de un portal biométrico. Nuestro equipaje, mientras tanto, podía ser rastreado en tiempo real en unas pantallas gigantescas. Un señor de nuestro grupo no encontraba su maleta. De inmediato, un empleado se le acercó con una tablet, verificó la ubicación del equipaje y, en menos de 2 minutos, la maleta apareció frente a su dueño. El hombre, atónito, exclamó: «En Estados Unidos, si pierdes una maleta, tardas días en encontrarla. Aquí han sido 2 minutos». En total, tardamos solo 30 minutos en salir del aeropuerto. 30 minutos para 3.500 personas. Si esto hubiera sido en Nueva York, habríamos necesitado, como mínimo, 3 o 4 horas. A bordo del autobús que nos llevaba al hotel en el corazón de Miraflores, con la brisa del Pacífico acariciándonos el rostro, ya no tenía ninguna duda, este viaje se iba a convertir en una leyenda. Al día siguiente, tomamos un vuelo hacia el ombligo del mundo, Cusco. El paisaje que se desplegaba bajo nosotros era una pintura épica de picos nevados y valles de un verde imposible. Al llegar al Valle Sagrado, la ruta hacia el campo de golf era un espectáculo en sí misma. El azul profundo del cielo andino, las montañas sagradas, los apus, vigilando nuestro paso, y el aire puro y helado llenando nuestros pulmones, provocaron exclamaciones de admiración entre todos los viajeros. Al llegar al club, una fila de empleados nos recibió, saludando a cada huésped por su nombre con una precisión asombrosa. Aquello nos dejó a todos perplejos. Una de las anfitrionas nos explicó con una sonrisa: «Recibimos la información de todos los participantes con antelación, incluyendo detalles sobre su salud y su nivel de juego, para poder ofrecerles un servicio totalmente personalizado». El guía que asignaron a nuestro pequeño grupo, un hombre de mediana edad con la piel curtida por el sol y una mirada serena, se llamaba Guaira. Nos saludó con una cortesía ancestral y preguntó con genuino interés por nuestra salud. Un caballero de nuestro grupo mencionó que sufría de un dolor crónico en la rodilla. Guaira asintió con comprensión. «Hoy no se preocupe por el puntaje, señor», le dijo con calidez. «Lo importante es que disfrute de la Pachamama. Si se siente cansado en algún momento, solo dígamelo». Las palabras de Guaira, tan sencillas y profundas, parecieron disolver la tensión en el rostro del anciano. Durante el juego, cuando el hombre de la rodilla empezó a mostrar signos de fatiga, Guaira lo notó al instante. Detuvo el carrito de golf bajo la sombra de un molle, un árbol sagrado, y le ofreció un mate de coca que llevaba preparado en un termo. «No hay prisa», le dijo. «Descanse todo lo que necesite. El golf es un juego para disfrutar, no una competencia». Observé la escena y comprendí en ese momento el verdadero significado de la calidez andina. No era un trabajo a cambio de dinero, era un cuidado genuino, una conexión sincera con el otro. Al terminar la ronda, el anciano intentó darle a Guaira una propina muy generosa. Él la rechazó con una delicadeza que desarmaba. «No podría aceptarlo, señor. Su felicidad es mi mejor recompensa». El jubilado se quedó perplejo. En Estados Unidos, todo, absolutamente todo, se medía con el baremo del dinero. Pero aquí, las reglas eran otras. Guaira le estrechó la mano. «Vuelva pronto, por favor. Estaré aquí esperándolo para servirle». El anciano le devolvió el apretón con fuerza. «Volveré, Guaira. Te aseguro que volveré». A la mañana siguiente, la calma se rompió por una emergencia. Un hombre de 80 años sufrió un fuerte dolor en el pecho en el hotel. La ambulancia llegó en un tiempo récord.
Por dentro, el vehículo parecía una unidad de cuidados intensivos móvil, equipada con la tecnología más avanzada, preparada para emergencias en altura. Al llegar a una clínica privada en Cusco, un equipo de médicos ya los esperaba, alertados por los datos del paciente que habían sido transmitidos en tiempo real desde la ambulancia. Todo el proceso, electrocardiograma, análisis de sangre, tomografía, se completó en menos de 30 minutos. El médico explicó que no era grave, solo un efecto del agotamiento acumulado y la altura. Cuando la esposa del paciente preguntó por la cuenta, se quedó pálida al ver la factura. El costo era menos de una décima parte de lo que habrían pagado en Estados Unidos. Con incredulidad, preguntó varias veces, ¿esto es todo? ¿De verdad? ¿No hay cargos ocultos? La empleada de la clínica sonrió y le confirmó que ese era el costo total. Esa misma tarde, la agencia de viajes organizó un programa especial y gratuito para los interesados, un chequeo médico básico en un centro de bienestar. El lugar era tan moderno y elegante que parecía un hotel de lujo. Las revisiones fueron rápidas y eficientes. Los médicos ofrecieron consejos prácticos sobre cómo cuidar la salud, adaptando la dieta e introduciendo alimentos peruanos como la quinoa, la kiwicha y la maca, explicando sus propiedades casi milagrosas. Un ex abogado que participó en el programa me dio una entrevista que se convertiría en el corazón de mi reportaje. En Estados Unidos pagamos el seguro médico más caro del mundo, pero recibimos el peor servicio. Aquí, he pagado una miseria y he recibido una atención 10 veces mejor. Esto, James, esto es la verdadera imagen de un país desarrollado. Después de la experiencia médica, nos llevaron a una comunidad andina para una inmersión cultural auténtica. Al bajar del autobús, un coro de exclamaciones de asombro llenó el aire. El pueblo, con sus casas de adobe y cimientos de piedra inca, parecía suspendido en el tiempo. Una anciana del pueblo, una mamacha con el rostro surcado de arrugas que contaban historias milenarias, nos recibió con una sonrisa que abarcaba el universo entero. Nos ofreció chicha morada, la bebida de los dioses, hecha por ella misma. No hablaba mucho inglés, pero su generosidad era un lenguaje universal. Al anochecer, la comunidad preparó para nosotros una pachamanca, una comida ancestral cocinada bajo tierra con piedras calientes. Carnes de alpaca y cordero, papas nativas, ocas y habas, todo cocido lentamente en el vientre de la Pachamama. Era un ritual, una celebración de la vida. A pesar de ser sabores desconocidos, todos quedaron cautivados. Este sabor tiene alma. Es algo que no puedes comprar en ningún restaurante de lujo en Nueva York, comentó uno de los comensales. Tras la cena, conversamos con un grupo de jóvenes artesanos de la comunidad. Nos contaron, con un orgullo que les brillaba en los ojos, cómo estaban recuperando técnicas ancestrales de tejido, creando textiles que eran verdaderas obras de arte. Esto sorprendió a los jubilados, acostumbrados a una juventud norteamericana que a menudo parece desconectada de su pasado. A la mañana siguiente, un anciano que había sufrido de dolor de espalda crónico durante décadas, contó emocionado que, después de dormir sobre un colchón de lana de alpaca, su dolor había disminuido de una forma casi milagrosa. Durante los últimos días del viaje, ya de regreso en Lima, una noche, una pareja de ancianos quiso salir a pasear por los alrededores del hotel en Miraflores. El guía les aseguró que era completamente seguro, incluso después de las 10 de la noche. Las calles de Lima, vibrantes y bien iluminadas, estaban llenas de gente. Se sintieron relajados y seguros, una sensación que jamás experimentaban al caminar de noche en cualquier ciudad de Estados Unidos. Entraron en una tienda de conveniencia abierta 24 horas y se maravillaron de la variedad de comida preparada, deliciosa y a precios increíblemente bajos. Más tarde, vieron una cafetería con mesas en la vereda. Sobre una de ellas, una laptop y un smartphone yacían abandonados, sin nadie que los vigilara. Se quedaron paralizados. En Nueva York, esos objetos habrían desaparecido en menos de 10 segundos. La dueña de la mesa, una joven universitaria, salió de la tienda y, al ver sus caras de asombro, les dijo con una sonrisa, tranquilos, aquí es seguro. Nadie roba las cosas de otros. Nos cuidamos entre nosotros. El último día, visitamos un mercado nocturno en Barranco, un hervidero de vida, música y risas. Probaron de todo, anticuchos, picarones, ceviche al paso. Un hombre probó un rocoto relleno y el picante casi lo hace llorar. Al instante, la vendedora del puesto de al lado le alcanzó un vaso de emoliente frío, sin pedirle un sol a cambio. El hombre quedó profundamente conmovido, desacostumbrado a recibir ayuda sin nada a cambio.
La cena de despedida se celebró en un restaurante espectacular con vistas a la Huaca Pucllana, una pirámide preinca en el corazón de la ciudad. Docenas de platos, cada uno una obra de arte, desfilaron por la mesa. Sabores que explotaban en la boca, una sinfonía de la biodiversidad peruana. El paique a la parrilla, un pez gigante del Amazonas, era más sabroso que cualquier filete de $1000 en Manhattan. La dueña del restaurante salió a saludarnos personalmente. Nos contó que supervisaba cada detalle de la cocina porque su felicidad consistía en ver la felicidad de sus clientes al probar su comida. En esa cena de despedida, un exmagnate de los negocios, con la voz temblorosa por la emoción, se levantó para hablar en nombre de todos. Vine a este país a jugar al golf, a ver unas ruinas antiguas, comenzó. Pero lo que me llevo es mucho más grande. He descubierto la calidez de un pueblo, la eficiencia de un sistema que funciona, una cultura que honra a sus mayores y respeta a los demás. Este lugar me ha hecho darme cuenta de que lo más importante en la vida no es el dinero ni el éxito, sino el respeto mutuo. Hizo una pausa, con los ojos llenos de lágrimas. No quiero volver a casa. Y les prometo, a todos ustedes, que volveré a este país una y otra vez. Un estruendo de aplausos sacudió el restaurante. Todos, sin excepción, se pusieron de pie, compartiendo el mismo sentimiento. Yo grabé esa escena, con el corazón hinchado de una emoción que rara vez siento en mi chamba. Y así llegó el día del regreso. La atmósfera en el aeropuerto Jorge Chávez era de una melancolía palpable. Nadie quería irse. Frente a la puerta de Mark, un anciano se detuvo en seco, negándose a avanzar. Con una voz firme, le dijo a la empleada de la aerolínea, no quiero volver. Quiero quedarme aquí. La gente a su alrededor asintió, apoyándolo. Algunos, con una seriedad absoluta, empezaron a hablar de mudarse a Perú para pasar el resto de sus vidas. Cuando regresé a Nueva York, mi reportaje se emitió y desató un fenómeno nacional. La audiencia se disparó. Los vuelos a Perú se agotaron. Las agencias de viajes fueron bombardeadas con solicitudes de paquetes turísticos, especialmente de jubilados. El gobierno peruano, en una respuesta rápida e inteligente, amplió las visas de larga estancia para personas mayores y desarrolló programas que fusionaban el turismo con el bienestar. Unas semanas después, volví a Perú para un reportaje de seguimiento. El aeropuerto Jorge Chávez estaba lleno de jubilados estadounidenses. Se me acercaban para darme las gracias por haberles descubierto este país maravilloso. En mi último informe, dije, Perú ya no es solo un destino turístico. Se está convirtiendo en el segundo hogar para miles de norteamericanos. Lo que encontraron aquí no es solo comodidad o tecnología avanzada, sino una sociedad que valora al ser humano, que respeta a sus mayores y que está llena de una generosidad desbordante. Este es el futuro del que todos deberíamos aprender. Esta historia no es mérito mío. Es el mérito de un país que se demostró a sí mismo y al mundo de lo que es capaz. Yo solo fui el mensajero. Y en ese momento, me hice una promesa a mí mismo, algún día, yo también volvería a vivir aquí,